que amenazan la paz del mundo entero. O sea, se está hablando hasta de la Tercera Guerra Mundial, y no se descarta definitivamente. Estamos hablando de conflictos sociales terribles de toda índole, de índole racial, de índole hasta religioso, de índole político. Tenemos situaciones políticas delicadas, confusas, terribles. Tenemos problemas económicos. ¿Qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? Y el problema de todas esas cosas es que nos intimidan, nos asedian, nos hieren, nos sacan las fuerzas, el aire, nos ponen exhaustos, ¿verdad que sí? Ah, Usted sale con un plan y termina con otro, nos desvían del camino. Pues la palabra de hoy es precisamente para que esto no suceda. Estamos hablando de estar enfocados, enfocados. Y vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo cuando hablaba a sus discípulos precisamente de tiempos de guerras y de rumores de guerra, de tiempos difíciles y en tiempos el que Él les preparaba para su camino a la cruz y todo lo demás que venía incluido con esto. En medio de todo esto, Él les da una enseñanza que se encuentra en Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 vamos a leer hasta el versículo 30. Mateo capítulo 25, desde el versículo 14, y esto dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000, a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta escritura, como les había dicho, está dentro del contexto de la venida del Señor. Él estaba hablando de su segunda venida, sus discípulos le preguntaban, antes
de esta parábola, el Señor habló de las parábolas de las 10 vírgenes y en ello enfatizaba la urgencia de estar preparado, de no ser negligente, de estar preparado y tener cubiertas todas sus responsabilidades cuando viniera su Señor. En ese sentido, mis hermanos, tenemos que entender algo y cópienme ahí. La vida cristiana no tiene un modo de pausa. Saben que los aparatos modernos, muchos tienen lo que se llama stand-by, ¿verdad? Que usted lo pone ahí a esperar que él no reacciona hasta que usted no lo estimula de alguna forma y no camina, está en expectativa solamente. Pero la vida cristiana no tiene pausa. Nosotros descansamos todos los días, nos levantamos y tenemos que seguir andando. No nos podemos meter en una nevera y decir, me sacan de aquí cuando tenga que hacer lo que tenga que hacer. En ese sentido, el Señor le dijo a las ¿cómo se llama? A las vírgenes que tenían que velar porque no sabían el día y la hora en que el novio habría de presentarse, ¿verdad que sí? Tenemos que velar, tenemos que velar. El espíritu de estas enseñanzas del Señor Jesucristo era con la intención de abrir los ojos para tener conciencia de lo que viene, es estar apercibido de lo que está ocurriendo y de lo que está a punto de realizarse. ¿Cuál es la orden del día en el reino de Dios? Y en ese sentido, entonces el Señor entra con la escritura que nosotros hemos leído hoy. Y si ustedes se dan cuenta, esta escritura trata de explicar el criterio de lo que es el reino de Dios y de cómo el reino de Dios opera. Si ustedes ven, la parábola comenzó diciendo que el reino de los cielos será también como, ¿verdad? Y asimismo se repite que el reino de los cielos será de esta y de esta otra manera, porque está tratando de imprimir en nosotros la concepción y la urgencia, la orden del día del reino de Dios. ¿Cuáles son los planes del reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente para ti y para mí? Y en ese sentido vamos a entrar en la parábola propiamente para sacar su significado. La primera cosa que vamos a sacar de la parábola es que el Señor encarga sus siervos con sus bienes. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo le dijo, el reino de los cielos será como un hombre que al emprender un viaje llamó a su siervo y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad, y luego se fue de viaje. Y al leer esto, me pongo a pensar en cómo nosotros muchas veces perdemos la perspectiva de Dios sobre nuestra propia vida. Yo creo que muchas veces no entendemos cuán preciosos somos a los ojos de Dios. Porque fíjense cómo en esta parábola el Señor nos quiere ilustrar cómo Dios confía en nosotros. Cómo Dios considera que en ti hay suficiente valor, que en ti hay suficiente cosa preciosa
para delegarte responsabilidades en el reino de los cielos. Quizás seguimos pensando en lo que el burlador nos dijo: oh, orejas de burro, cabeza de aguacate, y seguimos pensando en lo que el que se burla nos ha dicho. O quizás todavía somos presa de nuestros errores del pasado y seguimos dejando que el acusador nos instigue con una cosa que pasó hace 10 años o 30 años o cuando sea, pero antes de que la sangre de Cristo ya borrara eso de los ojos de Dios. Tenemos que entender cuán preciosos somos y que Dios nos mira con confianza. ¿Saben lo que dice el Salmo 8? Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice que cuando veo los cielos o la luna y las estrellas que tú formaste, pienso que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y entonces explica: lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y pusiste todo debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo lo que hay en el mar, todo lo que es la creación. Dios, cuando nos hizo, dijo que éramos buenos. Dios, cuando nos hizo, puso valor. Hoy precisamente estábamos hablando en la clase de que una de las evidencias de la existencia de Dios es el carácter del hombre, es la naturaleza humana. Nosotros tenemos conciencia, tenemos entendimiento, tenemos discernimiento del bien y del mal. Las piedras no lo tienen, los animales no lo tienen. Exactamente así. Nosotros tenemos capacidad de administrar. Dios dijo: enseñoréate de las aves de los cielos, de los peces del mar, de los animales de la tierra, de todo. Y todavía nosotros queremos aceptarle al malo que nos diga: tú no sirves para nada. Y en ese sentido bajamos la guardia y nos hacemos improductivos. Pero bien dijo el Señor, bien dijo el apóstol Pablo a los colosenses, que a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Hablando del misterio de la iglesia, un misterio revelado para esos tiempos específicamente, que ni siquiera los profetas como Elías, como Isaías, tenían entendimiento y discernimiento sobre esto. Se reveló después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la iglesia. ¿Y en qué consiste el misterio de la iglesia? En esencia, Cristo habitando en el hombre. Cristo habitando en su iglesia. ¿Y saben lo que significa eso? Quizás sin Cristo ya habíamos fallado, habíamos caído en pecado, pero Jesús nos redimió de ese pecado y nos da su Espíritu Santo para que vivamos en su poder. Entonces no te dejes engañar. Dios sabe que tenemos lo que se necesita para hacer la obra. Y por eso Dios nos las delega. ¿Qué significa esto para ti? Que Cristo está en ti. ¿Qué significa eso? Cristo en ti. ¿Se acuerdan mis palabras? Somos mucho más de lo que vemos en el espejo. ¿Recuerdan eso? Somos mucho más
Por eso el apóstol Pablo oraba en Efesios capítulo 1 y verso 18, para que Dios le abriera los ojos del entendimiento y entre otras cosas les ayudara a entender las riquezas de su gloria que Él había dado como herencia a su gente. Que entendamos las riquezas de la gloria de Dios en nosotros. Las riquezas de la gloria de Dios. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Es hora de que nos demos cuenta de quiénes somos. Y el Señor Jesucristo aquí lo ilustra con esta parábola. Y en ese sentido, lo primero que aprendemos de esta parábola es que el maestro, el Señor, le encarga a sus siervos sus bienes. Lo que nosotros tenemos, decía Pablo, hay un gran tesoro en estos vasos de barro. Somos frágiles, no hay la menor duda. No estoy diciendo que somos Dios. Somos frágiles, pero el tesoro que hay en nosotros nadie le puede poner valor. Entonces, es lo primero que tenemos que entender. En el mundo que está dislocado, confuso y que hay tantos problemas que se presentan día a día, tú tienes que entender y yo tengo que entender que Dios nos ha delegado una obra en su reino. ¿Estamos de acuerdo? Dios te ha delegado sus bienes para que los administres. El punto número 2 que debemos entender en esta parábola es que Dios nos ha dado de sus bienes para que los administremos y a nosotros nos toca poner sus bienes a producir. A nosotros nos toca hacer un trabajo con esos bienes que Él nos ha dado. Lo dice en los versos 16 en adelante, el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo el que recibió las 2,000 ganó otras 2,000. Mientras que el que recibió 1,000 fue y cavó porque tenía miedo. Cuando nuestro Señor comenzó a darle información a los discípulos acerca de irse al Padre, Él les dijo en Juan capítulo 15 y verso 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Aquí hay una promesa y una palabra que nosotros repetimos muchas veces y creo que muchas veces no entendemos lo que estamos diciendo. Yo creo que muchas veces pensamos que el Señor está diciendo con esta promesa, tírate ahí boca arriba y pide por tu boca, Señor, mándame un sándwich de pierna con cachú, mostaza y mucha mayonesa. Y ahí espero hasta que Él me lo mande. No. Si nosotros vemos bien el texto, el Señor Jesucristo está hablando de un propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos escogió para darnos una misión, nos comisionó. Y en ese contexto de esa comisión y de fructificar es que Él dice, pidan lo que quieran y lo van a recibir. Oh, no es eso, no es que yo diga, bueno, ya yo estoy muy cansado, yo quiero irme de vacaciones y darme una vueltecita por Europa. Señor, dámelo todo. No, esa no es la idea. Hay un plan, hay una comisión, hay un fruto que tenemos que llevar y para hacer esa labor el Señor dice, pídeme todo lo que tú quieras y lo vas a tener. ¿Entienden eso?
Tenemos que entender las cosas en su contexto apropiado. Cuando estamos hablando de un tema estamos hablando. No podemos sacarlo para distorsionar la realidad que estamos viviendo. Nos toca poner sus bienes a producir. Jesús dice que nos escogió para que llevemos fruto. Entonces, tenemos que pensar, si Cristo viniera hoy, ¿qué cuentas le voy a dar? ¿Qué he hecho con con, con los talentos, con los dones, con la gracia, con lo que Él me ha dado? ¿Qué he hecho? ¿Qué fruto le voy a entregar? Entonces, número uno, el Señor nos delega de sus bienes. Y número dos, nosotros tenemos que poner esos bienes a producir. Nosotros tenemos que llevar fruto para el Señor. Y el versículo 19 habla de nuestro tercer punto, porque el versículo 19 dice que después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué les parece? Después de un tiempo, después que tengamos la oportunidad, un día vamos a estar frente al Señor para darle cuentas. Si ustedes se fijan, cada uno cuando su Señor se presentó donde Él y le decía, me diste esto para trabajar y he hecho mi trabajo. He aquí el fruto de mi labor. ¿Verdad que sí? Así lo hizo el de las 5,000, así lo hizo el de las 2,000 y hasta el del 1,000 fue y dijo, yo sé que tú me diste este encargo, yo te lo estoy devolviendo. Yo creo que en el cristianismo que yo conocía antes de conocer al Señor, a ver si me entienden, en el cristianismo que yo conocía antes de conocer al Señor, pues Dios era un Dios que, olvídate, haz lo que sea, que a fin de cuentas Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no va a pasar nada malo. Y Él te va a pasar la manita, te va a dar un beso y te va a decir, no te preocupes que yo lo arreglo todo. Entonces, en ese sentido, uno no tenía ningún compromiso. Uno vivía su vida como quisiera vivirla y a Dios que se apurara para que no me deje ir muy lejos y me cuide. Pero no, la enseñanza aquí es que el Señor retornará con expectativas con nosotros. Oh, pero pastor, ok, vamos a ser un poquito más prácticos, ¿verdad? Aquí estamos con tantos problemas, con guerras, con problemas de política, con problemas sociales, con epidemias, con la confusión del hombre. Los hijos ya no respetan a los padres, nadie quiere buscar de Dios. Esto está vuelto loco y sin idea. Entonces, en ese sentido, nada cambia. En ese sentido, nada cambia. Nuestro Señor va a volver y de eso no tenemos dudas. Un día lo vamos a volver a ver y ese será un día glorioso. Será un día glorioso. Ahora bien, muchos de nosotros podemos pensar, sí, ese día va a ser tan glorioso que yo no creo que nadie va a decir ni que qué tú hiciste ni qué tú no hiciste. No. Ese va a ser un día
de mucha fiesta, de mucho brillo, de mucho canto, de muchos ángeles volando, uno con su nuevo cuerpo, con su nueva vida, al lado del Señor uno se derrite y nunca se pone nada. Ahí nadie va a poner atención a nada. Bueno, así fue que se equivocaron aquellos que empezaron a preguntarle al Señor que la mujer que se casó con todos los hermanos, que cuál va a ser el esposo de ella cuando llegue al cielo, porque no sabían cómo es el cielo. Y el Señor les dijo, ustedes se equivocan porque desconocen las escrituras, desconocen el poder de Dios. En el cielo nadie se casa ni se da en casamiento. Así también en el cielo, no importa lo que tú te imagines, dice la palabra de Dios que vamos a ir a darle cuenta a nuestro Señor. Amén. Entonces, los problemas que hay no cambian el plan, no cambian la realidad. Y por eso tú tienes que enfocarte. Yo tengo que enfocarme. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 12 y versículo 2, donde se nos manda a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe? ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es el asunto de Jesús en ese sentido? Él dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, sufrió la cruz, siguió hacia adelante y obtuvo nuestra salvación. ¿Tú crees que él tuvo problemas? ¿Tú crees que él tuvo incidentes? ¿Tú crees que él pasó por dificultades? ¿Tú crees que que no hubieron suficientes excusas para él abandonar el barco y decir, bueno, no, que otro termine eso? Cómo fue perseguido, cómo fue rechazado, cómo fue apreciado, cómo sus mismos discípulos lo abandonaron, cómo sus mismos discípulos lo negaron, cómo lo hirieron, cómo lo afrentaron. ¿Usted no cree que eso era suficiente excusa para que él no hiciera eso? Pero la palabra dice, en otras palabras, que él se enfocó. Hay un profeta, me parece que es Isaías, que habla de que el siervo de Dios, el Mesías, puso su rostro como un pedernal. ¿Sabe? Que un pedernal, en mi país le dicen callao. Es una piedra bien lisa, así bien lisa. Y es tan lisa que usted la ve que es dura, dura, dura. En aquellos tiempos los indígenas los usaban para diferentes cosas y la abuelita mía lo tenía para la mano de pilón, para majar las viandas y los ajíes y las cosas y para el maíz tostado, el café, lo que sea. Una piedra de esa, de río, ¿verdad? Puso su rostro así, firme, serio, y le dio para adelante. Entonces nosotros que vivimos en medio de la dificultad, de la enfermedad, de los padecimientos, de la política, de los problemas raciales, de todo lo que usted quiera, de la familia que está en contra de uno, de la locura que hay en la mente de la gente. En medio de eso, Dios te dice, enfócate. El plan sigue. Yo te he dado mis bienes para que los administre. Y yo vengo para que me des fruto. Amén. Enfócate. No te intimides. No dejes que te saquen del carril. Como dicen los mexicanos, no te achicopales. O no te rajes. ¿Verdad? ¿Serio? El Señor va a retornar y Él tiene
expectativas con nosotros. ¿Y cuán serio es Dios con respecto a eso? Ah, hay muchas palabras acerca de cómo el reino de Dios se ajustan cuentas. Ahí en Mateo 18 hay otra palabra en Lucas 16. Es serio el negocio y es serio que Dios nos va a llamar para que demos cuenta. Dios nos va a llamar para que demos cuenta. Tenemos que estar pendiente. Y voy a saltar de una vez al punto 4 y el final. Y es que el Señor tiene más para nosotros. El Señor tiene más para sus siervos. A todos aquellos que dieron cuenta, buenas cuentas, que dieron fruto con lo que Él les había dado, Él les dijo: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y ustedes se pueden imaginar, muchas veces ustedes me dicen: pastor, que usted tiene muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que bregar por muchas cosas, tenemos que bregar con cosas administrativas, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que bregar con gente cabezona que hace lo mismo una, dos y tres veces. Tenemos que bregar con los problemas de la comunidad y que se te meten en el parqueo, que te rompen esto, que te rompen aquello. Tenemos que bregar con las leyes que se están haciendo aún en contra de la iglesia. Tenemos que bregar con los problemas en toda índole que están pasando. Hay que ir al hospital, hay que ir al funeral. Estos días, todo eso está ocurriendo estos días, todo eso. Tengo asuntos de familia, que resolver asuntos de familia, en eso andaba para Santo Domingo. Hay de todo, de todo, de todo. ¿Y sabe cómo el Señor llama todo eso? Él dice: en lo poco. Él está hablando de que todo esto que estamos viviendo aquí, todos estos problemas que estamos enfrentando, todo este agobio, todas estas amenazas, todas estas dificultades, son lo poco. Y si en lo poco tú eres fiel, Él dice: te voy a poner en lo mucho. Lo que viene es grande. Lo que viene es glorioso. Y Dios te dice: enfócate. No te dejes intimidar, no te dejes descarrilar, enfócate. Mira lo que te he dado, administralo, lleva fruto. Porque quiero que seas fiel en lo poco, porque quiero darte mucho, mucho más. Eso es lo que dice el Señor. Pero sabemos que el que tenía 1000 monedas solamente dio su excusa: tú eres hombre duro, así que tuve miedo, como quien dice, por eso déjame. Pero el Señor le dijo: no, tú lo que has sido es malo y perezoso, porque tú sabes cómo yo pienso, sabes que cosecho donde no he sembrado, pues entonces al menos debiste llevarlo al banco. Y dijo: quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene más. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y al siervo inútil, dijo él: échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siervo inútil, dice la palabra de Dios, que somos la sal de la tierra, pero si la sal deja de salar, nada más sirve para que la boten. Nada más sirve para que la boten.
en estos días de grandes retos nos dicen que es un buen momento para enfocarnos en el plan de Dios. ¿Qué es lo que viene? Pon sus riquezas a trabajar, porque Él viene con cosas más preciosas para que disfrutemos. Déjenme decirle, allá en Santo Domingo, en el domingo en la iglesia, um, el pastor principal estaba enfermo con dengue y yo tomé el mensaje para predicar y él me mandó a decir, también encárgate de hacer el llamado. Y digo, ok. Y allá predicamos y llamamos y fue de tanto gozo ver cómo almas, gente joven, vieja, de todas edades, ah, pasando al frente, buscando de Dios, llorando, buscando una experiencia con Cristo, porque de eso les hablé. Una experiencia con Cristo. Mi corazón vibró y se acongojó, pero de gozo al ver las vidas venir al Señor. Nosotros necesitamos procurar ese gozo, el gozo de ver las almas salvadas, porque dice la palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que, hermanos, enfoquémonos. No dejemos que las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos intimiden, ni nos saquen del camino, ni nos confundan, ni nos haga pensar que el plan no se va a dar porque está lloviendo, porque va a nevar, porque la política, porque la economía, porque la sociedad, porque el pasado. No, enfócate. Puesto los ojos en Jesús, que el que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, sufrió la cruz. Vamos a caminar para adelante. Amén. Camina para adelante. Dale cuenta a tu Señor. Ve con los frutos. Aunque si Él te dio un solo fruto, llévale 2. Si te dio 1000, llévale 1000 más. Porque Él se lo merece. Su gracia ha sido grande y preciosa para nosotros. Amén. Seamos la razón del gozo de nuestro Señor. Esta es la hora de que nosotros seamos la razón del gozo del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, bendito seas, santificado sea tu nombre. Gracias por pararnos en el camino. Gracias por aclararnos que necesitamos enfocarnos, que necesitamos seguir adelante, que no podemos ser intimidados ni sacados de la ruta por las incidencias y las locuras de la vida. Te pedimos tu paz, te pedimos tu luz y tus fuerzas. Estamos comprometidos a seguir adelante, mi Dios. Queremos llevar fruto y fruto que permanezca, como es tu deseo. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia. Ayúdanos a impactar esta comunidad y muchas más. Ayúdanos a plantar iglesias, Señor, en los próximos 3 años. Ayúdanos. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mi gente.